Bienvenidos a este video. Sin importar la hora a la que lo vean, en este video se les hablará sobre los 10 sismos más grandes de México. No es algo agradable, no es una buena noticia, pero es bonito que estén informados. Bien, comencemos con la escala de Richter. En varias ocasiones se te ha dicho, ay no, ocurrió un sismo en tal lugar con cierta escala en Richter. Muchas veces ignoramos cuál es la profundidad de los daños porque el número se nos hace muy pequeño. Pero gracias a este pequeño video y esta tablita que les voy a dar, espero que concienticen más. Por ejemplo, de menor a 2 se llaman micro sismos o microterremotos, no importa. Estos no son perceptibles. De 2 a 2.9 son menores, generalmente no se perciben. De 3 a 3.9 siguen siendo menores, pero ya son más perceptibles y rara vez provocan daños. De hecho, para que los puedas percibir debes de estar en un piso muy alto. De 4 a 4.9 es ligero. Se pueden mover ciertas cosas como cables, que tiemblen las ventanas, uno que otro mueble. Y pues son sismos significativos, pero con un daño muy poco probable. De 5 a 5.9 aquí es moderado. Ya lo pueden llegar a sentir. Puede causar daños mayores en edificios débiles o mal construidos. Las edificaciones que estén bien diseñadas realmente no les va a pasar nada. Sus daños son muy leves y pueden caerse uno que otro árbol y producir algún destrozo, ¿no? Aproximadamente son 800 por año. De 6 a 6.9 ya son fuertes. Aquí ya todos lo sienten. Pueden llegar a destruir áreas pobladas en hasta unos 160 kilómetros a la redonda del epicentro. Pueden dañar estructuras y derrumbar muros. Aproximadamente son 120 por año. De 7 a 7.9 ya son mayores. Puede causar serios daños en extensas zonas, destruir varios edificios, hundimientos de postes, eh, y son aproximadamente 18 por año. Esos sí ya son mayores. De 8 a 8.9 es muy difícil que se dé y realmente nos ha tocado pocos esa escala y somos afortunados por eso. Y aquí ya se empiezan a considerar épicos o cataclismos. Eh, Causa graves daños en zonas a varios cientos de kilómetros. Puede destruir totalmente una ciudad y puede levantar un poco la corteza terrestre. Son de 1 a 3 por año. Eh, de 9 a 9.9 sigue considerándose épico o cataclismo, pero realmente no hay un suceso del que nosotros podamos tomar en cuenta. Y qué bueno, la verdad. Son muy devastadores y se supone que habría de 1 a 2 en 20 años, cada 20 años. De 10 para arriba ya es legendario o apocalíptico. ¿Y por qué decimos esto? Porque nunca lo hemos presenciado, no hay ningún dato sobre mayor de o igual a 10 y realmente no sabemos lo que podría pasar si se llegara a esta escala, pero está por si acaso. Como podrán ver, esta es una gráfica para que se den una pequeña idea de lo que les acabo de decir anteriormente. Eh, en esta tabla llega hasta el 11 y es muy exagerado, pero espero que así se den una mejor idea. Y la que les voy a mostrar a continuación es la más utilizada, la más común. ¿Y por qué? Porque realmente si se pasan de 7 o llegan a 8 es muy raro, como ya les había mencionado anteriormente. Por eso tienen el 7 como el pináculo, porque de los más fuertes es el más común. Y bueno, vamos ya una vez entendido estos con el primer caso. Este es el sismo de Acambay. Fue en el Estado de México, en Acambay, el 19 de noviembre de 1912.
a las 7:12 horas. Tuvo una magnitud de 7 grados en la escala de Richter, muy grave, y dejó la superficie de la Tierra con fracturas de más de 1 metro de altura. Debido a que la infraestructura en este poblado era muy escasa y mal hecha, eh, quedó prácticamente todo devastado. Número 2. El sismo El Mayor Cucapá. Este ocurrió en Mexicali, Baja California, el 4 de abril de 2010, aproximadamente a las 15:40 horas. Tuvo una magnitud de 7.2 grados en la escala de Richter. Dejó a 2 muertos, 100 lesionados y un grave daño a la infraestructura, como la mayoría de magnitud 7 para arriba, como canales, escuelas, viviendas, carreteras. De hecho, en la imagen que están viendo se puede apreciar claramente cómo destrozó la carretera. Número 3. 23 de junio de 2020. Este fue muy reciente. Me gustaría que me dijeran en los comentarios en dónde les agarró. Esto fue durante el COVID, el 23 de junio de 2020, en Oaxaca, por la costa del Pacífico, y se percibió en el centro y sur del país. Aquí yo no sabría qué fue más grave, si el temblor o que salieras de los protocolos del COVID, ya que pues si no te matas por que te caiga encima bloques de piedra, te podrías morir por una grave enfermedad. Número 4. Sismos de 1990. Aquí hay dos y se los conoce por que fueron muy devastadores y muy juntos. El primero fue en Puebla, el 15 de junio, aproximadamente 15:42 horas. Tuvo una magnitud de 7 grados en la escala de Richter. El segundo fue en Oaxaca, el 30 de septiembre, a las 11:30 aproximadamente, con una magnitud de 7.5 grados en la escala de Richter. Ambos sacudieron terriblemente a la ciudad y dejaron muertos a 52 personas. Se cayeron varias casas de adobe y, bueno, se podrán imaginar cómo estuvo la cosa con las imágenes de ahora. Caso número 5. El 7 y 19 de septiembre de 2017 es una fecha recordada por varios, sobre todo para los de nueva generación, ya que uno de ellos es como un tipo segundo 1985. Pero bueno, el primero fue el 7 de septiembre, poco antes de la medianoche en Oaxaca, con una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter, según Estados Unidos, y según nosotros con 8.2, haciéndola la más poderosa en este siglo, y la cual la zona más afectada fue el sur, con 96 muertos. El 19 de septiembre, que es conocido también hasta cierto punto como el segundo 1985, porque ocurrió precisamente en uno de sus aniversarios, ya que, como recordarán, cada 19 de septiembre se hacía un simulacro para conmemorar tan fatídico día. Pues bueno, esta vez sí ocurrió, y de hecho, gracias a que se hizo un simulacro, los daños no fueron tan graves. Tuvo una escala de 7.1 grados en la escala de Richter y ocurrió en el centro del país, dejando a 369 muertos, la mayoría en la capital, y con una aproximación de 40 construcciones grandes. De hecho, uno de los más famosos fue la escuela privada, donde murieron 19 menores. Número 6. El sismo del Ángel. Ocurrió en el suroeste, en Acapulco, el 27 de julio de 1957, a las 2:44 horas. Tuvo un grado de 7.8 en la escala de Richter, y su logro más destacado, por el que se le recuerda, es porque hizo que se cayera el monumento de la Independencia.
el cual tardaron 14 meses en volverlo a poner y obviamente reforzarlo para que no volviera a ocurrir, o al menos fuera muy difícil que pasara. Fue en la Ciudad de México y hubo, bueno, eh, se sintió más en la Ciudad de México, pues hubo 700 muertos y aproximadamente 2.500 heridos. Número 7. El terremoto de Colima. Su epicentro fue en el Pacífico Central, en los límites de los estados de Colima y Jalisco, el 9 de octubre de 1995 a 9:30 aproximadamente, con una magnitud de 8 grados en la escala de Richter. Esta, a diferencia de los anteriormente ya mencionados, causó un tsunami con una altura de 5 metros, el cual desembocó en Manzanilla, Colima. Hubo 48 muertos y 30 más al derrumbarse un hotel en el puerto de Manzano. Y obviamente miles de damnificados, como en la mayoría de los sismos. Número 8. Este es el sismo con más réplicas de la historia. Fue en Nomotepec, Guerrero, el 20 de marzo de este año, 2020. Aproximadamente a las 12 tuvo una magnitud de 7.5 grados en la escala de Richter y generó un tsunami de 1.5 metros de altura y levantó la costa 70 centímetros en el poblado de Punta Maldonado. Tuvo 44 réplicas mayores a 4.5 en la escala de Richter durante los primeros 30 días después de su ruptura. Tuvo 3 veces más réplicas que el del 85 en ese rango de magnitud. Y vamos con el número 9. El sismo de 1985, famoso mundialmente. El epicentro fue en la costa del Pacífico, sin embargo, en donde más hubo daño fue en la Ciudad de México. Ocurrió el 19 de septiembre de 1985 a las 7:17 horas y tuvo una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter. Hubo varias víctimas, de hecho no se sabe con certeza el número y aproximadamente son más de 10.000 personas, la mayoría en la capital. Después de este sismo fue tan grave la situación que se empezó a tomar más conciencia, ya que en las construcciones se quitaban recursos o se robaban el dinero o incluso el material para apropiárselos y pues obviamente sacar un poco más de dinero. Pero gracias a este sismo se empezó a tomar más en cuenta eso y ahora las construcciones ya tienen mejor presupuesto y intentan que ya no vuelva a pasar esto, ya que por si hubo tanto desastre fue porque estaban mal construidas los edificios. Y después de este acontecimiento, para tomar más conciencia y que no se olvidara precisamente, aunque lamentablemente para los de la nueva generación era algo de burla, se empezaron a hacer simulacros todos los 19 de septiembre y por eso fue que el anterior, aunque fue más fuerte, no tuvo tantas consecuencias. Y puesto número 10. A diferencia de lo que muchos creen, el del 85 no fue el más fuerte, ni el anterior. El más fuerte que hemos tenido en México fue el 27 de marzo de 1987, 2 años antes de la Revolución Francesa, y esto ocurrió en las costas de Oaxaca, cerca de las 11. Tuvo una magnitud de 8.6 grados en la escala de Richter, y no solo se le conoce como el sismo más grande en México, sino como el gran tsunami mexicano. ¿Y esto por qué? Pues bien, inundó todo el paso de Oaxaca hasta 6 kilómetros adentro, cerca de Pochutla, hoy Puerto Ángel, y se extendió aproximadamente a lo largo de 450 kilómetros que abarcan las costas oaxaqueñas. Y si bien por el año no hay ni fotografías ni pinturas de tal acontecimiento, de hecho la imagen que pongo ahí no tiene nada que ver con el año, sí se tiene el registro de que es verídico este hecho y no sé ustedes, para mí me da mucha miedo que se vaya a repetir. Bueno, eso es todo.
Gracias por ver este video. Eh, Esto viene del grupo 658 de la actividad 6 para la materia de física del grupo GEL. Muchas gracias por todo. Y mi nombre es Mendoza Zaragoza Lucado. Gracias por ver el video. Bye.